¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los desafíos de Guatemala y México en el 2024 con otro notable invitado, Carlos Figueroa, sociólogo y analista político directamente desde Ciudad de Guatemala. Carlos Figueroa, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu invitación. Es un gran honor estar en tu programa. El honor es nuestro. Carlos, tú estás en Ciudad de Guatemala y estuviste el domingo en la ceremonia de asunción del mando del presidente Bernardo Arévalo. ¿Qué son los principales retos que le esperan a el nuevo presidente y cómo fue que llegó todos los obstáculos que tuvo que sortear? Bueno, mira, yo creo que para comenzar a responder brevemente tu pregunta, yo creo que hay que empezar diciendo que el pacto de corruptos, ese tinglado de intereses del cual ya he tenido el gusto de hablar contigo en algún programa anterior, ha sufrido 4 derrotas. Primero, la primera derrota es que se les coló para la segunda vuelta Bernardo Arévalo y Movimiento Sevilla. La segunda derrota es la aplastante victoria de Bernardo en la segunda vuelta del 20 de agosto. La tercera derrota es que el presupuesto amañado y mafioso que el Pacto de Corruptos había aprobado en el Congreso fue rechazado por las Cortes, y ahora en la primera sesión de esta 10ª legislatura también fue rechazado por esta legislatura. Déjame hacerte, Y esa es perdón, la Carlos, cuarta. déjame hacerte una consulta. ¿A quién pones tú dentro del pacto de los corruptos para una audiencia que nos ve fuera de Guatemala? Bueno, el Pacto de Corruptos es un tinglado de intereses, una alianza informal que se está deshaciendo ahora, que está constituida básicamente por 4 grupos. Uno, un sector muy importante del capital, que está constituido por el G8, que son grandes capitalistas. El otro sector es la burocracia corrupta que se ha insertado en el Estado. El otro sector es el narcotráfico, que tiene una incidencia importante en el Estado. Y finalmente la derecha neofascista. Pero te decía, la cuarta derrota es de la cual es una cosa verdaderamente significativa y que le da un camino de gobernabilidad muy importante al nuevo gobierno. Es que Semilla y sus aliados pudieron construir una nueva mayoría legislativa. Este hecho no es menor. Semilla llegó al Congreso con 23 diputados y el domingo logró constituir alianzas con gente de otras bancadas, una mayoría que oscila entre 92 y 95 diputados. Este hecho es extraordinario y es una derrota aplastante para el Pacto de Corruptos, porque eso quiere decir que diputados que habían estado apoyando al Pacto de Corruptos han empezado a pasarse del lado del gobierno, y creo yo que con todos los problemas que esto tiene, puesto porque los que vienen a aliarse no son ningunos angelitos o angelitas, esto le da a Bernardo la viabilidad para poder hacer leyes y tener esperanza plausible en que puedan ser aprobadas. Ahora, él tiene, digamos, todavía una piedra en el zapato porque desde que gana entonces la segunda vuelta, el Ministerio Público y la Fiscalía empiezan a intentar sabotearlo. Este partido, este movimiento Semilla, como tú decías, lo tratan de descalificar al punto de que lo quieren sacar de circulación. Él, siendo el presidente Arévalo, denuncia una y mil veces que se estaba gestando un golpe, pero ahora que está en el poder, él técnicamente o legalmente no puede deshacerse, por ejemplo, de esta fiscal general que ha tratado por las buenas y por las malas de sacarlo
justamente de que no llegara a la presidencia. ¿Cómo ves entonces este tema de la justicia, esta piedra en el zapato con la cual comienza su mandato? Sí, esa es una piedra en el zapato, como tú bien lo dices, de la cual muy probablemente eh, el presidente Bernardo Arévalo no podrá quitársela hasta 2026. Es decir, va a coexistir con un ministerio público que va a estar en control del pacto de corruptos, pues buena parte de su gobierno, ¿no? Bernardo termina en el 2028, pero prácticamente su último año es el 27, o sea que no va a tener oportunidad él de incidir en el nombramiento de un nueva fiscal, sino hasta el 2026. Ahora bien, yo creo que ahora, en este momento, el contexto ha cambiado. En primer lugar, el presidente de Guatemala tiene un gran poder. Digamos que para mí es muy fácil pensar, y para muchos observadores, que la inmensa mayoría de alcaldes, independientemente de lo que estén, de lo que hayan sido o lo que sean, van a tener que tener una actitud, digamos, de deferencia hacia el presidente, porque buena parte de los proyectos municipales depende de fondos que dé el gobierno central. Los gobernadores, como no es un sistema federal, los gobernadores de los departamentos son nombrados por el propio presidente. Esta es otra esfera de poder. Y bueno, el Ministerio Público podrá emitir órdenes de captura, pero la policía y demás fuerzas de seguridad dependen del Ejecutivo. O sea que le va a empezar a quitar dientes al Ministerio Público. Esto forma parte de esa correlación de fuerzas en el Estado, va a ser muy evidente lo que él es el Estado en todas partes. El Estado es un territorio en disputa, nunca es un bloque homogéneo y monolítico, y ahora con mayor razón, porque va a expresar la lucha de esta naciente fuerza democrática y el proyecto dictatorial de corruptos y criminales que existía. Entonces vamos a observar, digamos, una especie de estado híbrido en la que esperamos que esta fuerza naciente sea, digamos, cada vez más fuerte, ¿no? Hay una frase que está circulando acá que me parece muy linda y que alguien dijo, ¿verdad? Que a partir de ayer ha empezado a nacer una Guatemala, que no es la que nosotros queríamos, pero que ha empezado a dejar de ser la que nosotros odiábamos. Entonces, esta es la situación, ¿verdad? Ahora, tú tuviste entonces en esa ceremonia de asunción del mando que fue más que caótica, un retraso como de 10 horas, porque los diputados. Aproximadamente. Sí, sí, tú me decías antes de la entrevista, era a la medianoche y todavía no podía ser juramentado porque los diputados de la oposición todavía trataban de dar los últimos, Sí, como tú los decías. diputados de la oposición, ahora de la hora oposición, los diputados incluso que eran de la legislatura, que ese día a las 14 horas dejaban de ser diputados, instauraron una comisión de acreditación para darle posesión a los nuevos diputados, en la que excluyeron a los diputados del Movimiento Semilla y de otras bancadas, que es la de Voz, que está aliada al gobierno ya, para fue una táctica dilatoria, incluso querían escamotear diputados, diciendo este no cumple los requisitos y qué sé yo. Esto terminó con una entrada a la fuerza de la bancada Semilla y de otros diputados que forzaron a esta comisión a acelerar esas labores de acreditación que le llaman, y finalmente vino la sesión del Pleno, que empezó muy tarde, en la que se tomó, se eligió la nueva junta directiva, que era la otra prueba de fuego, y el pacto de corruptos
puso su planilla, fue la que se fue votada en primera instancia y que obtuvo 75 votos. Ahí se mostró que el pacto de corruptos estaba perdiendo fuerza. En la segunda lista, que fue la que propuso Semilla, con alianza de otros 6 partidos, una negociación en la que incluyó otros 6 partidos, esa lista sacó 92 votos. Este es el punto de quiebre de lo que observamos el día domingo. Nosotros estamos siguiendo desde el Teatro Nacional, parados ahí en el lobby. Bueno, incluso pudimos salir a comer algo. Se volvió eso una enorme tertulia entre todos los invitados, encuentros felices con gente que no veíamos desde hace mucho tiempo. Y ahí estuvimos a la espera. Y fue una cosa muy, muy interesante ver cómo ya estando adentro, sentados en el auditorio y siguiendo la espera, pues los gritos de repudio de toda la asistencia hacia el pacto de corruptos era muy grande. Incluso en la ceremonia, cuando el presidente Yamatei, que por supuesto no iba a asistir a esa ceremonia, mandó una carta que se leyó ahí, fue un repudio y gritos, hasta insultos a Yamatei. Yo creo que si Yamatei hubiera llegado ahí, pues casi lo lincha, ¿no? Porque hay un odio generalizado y ahora ya no es de un sector. Yo creo que por fortuna ese odio generalizado a las figuras representativas del pacto de corruptos es muy amplio. Carlos, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Carlos Figueroa directamente desde Ciudad de Guatemala. Hablábamos entonces de la llegada a la presidencia de Bernardo Arévalo del movimiento Semilla, con una filosofía social demócrata que de alguna forma logró sobrepasar todo un mecanismo de sabotaje de meses en el grupo llamado el Pacto de los Corruptos. Una nueva etapa, entonces, Carlos, un nuevo renacer, como tú decías, para Guatemala. Y te invito ahora, cuando volvamos de esta pausa, a hablar de lo que está sucediendo en México rumbo a las elecciones presidenciales de junio. Con mucho gusto. Sí. Continuamos hablando con Carlos Figueroa directamente desde Ciudad de México. Carlos, sociólogo y analista político que estuvo en la ceremonia de asunción del mando del nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Y justamente antes de pasar, como te adelantaba que me interesa hablar también del tema de México, Carlos, ¿qué papel, si algún papel, jugaron otros actores más allá de los actores mismos de Guatemala en esta última jornada, prácticamente las 24 horas previas a la asunción del mando de Bernardo Arévalo? Bueno, yo creo que como el mismo Bernardo lo reconoció en su discurso de toma de posesión de una manera, digamos, entre líneas, cuando agradeció a la comunidad internacional el papel que tuvo en toda esta coyuntura. Bueno, yo creo que no podemos, en términos de análisis riguroso, no podemos dejar de decir el papel decisivo que tuvieron los Estados Unidos de América en todo este proceso. Los Estados Unidos de América, me parece a mí, que son actores fundamentales en propiciar esta alianza de partidos que está conformando esta nueva mayoría legislativa que le va a dar gobernabilidad al gobierno de Bernardo Arévalo. Me parece incluso que fueron convocados y fueron, digamos, exhortados todos los partidos, que son como 6 partidos, a llegar a un acuerdo para darle gobernabilidad a Bernardo Arévalo. O sea que tú no veías o tú no lees entre líneas
que el hecho de que no represente, digamos, la tradicional línea neoliberal de las últimas décadas en Guatemala y toda aquella historia oscura de lo que fue la guerra civil, en donde el llamado comandante Tito, Otto Pérez Molina, de alguna forma participó en lo que Rigoberta Menchú califica como un genocidio de la población indígena. Estados Unidos ahora ve en Bernardo Arévalo un socialdemócrata, un nuevo capítulo y una buena oportunidad. Bueno, sí, es que es el signo de la nueva política de los Estados Unidos. Una vez concluida la Guerra Fría, derrotada la Unión Soviética, desaparecido el comunismo solamente es un factor en el pensamiento de la derecha neofascista. Vamos a ver qué sucede para toda América Latina con la llegada, si es que llega de Trump a la Casa Blanca. Pero hoy por hoy, la línea de los Estados Unidos, en el caso de Guatemala, es propiciar un gobierno demócrata, liberal, propiciar, digamos, un ejército como pues el propio Bernardo lo está planteando, un ejército moderno, apolítico, vinculado a tareas de seguridad nacional, crimen organizado, crimen transnacional, pero totalmente alejado de funciones políticas, como sucedía en el pasado. Los regímenes de seguridad nacional han sido dejados atrás y están siendo sustituidos en la percepción del Departamento de Estado por gobiernos demócratas, pero con políticas neoliberales. Y este es el gran reto que tiene el nuevo gobierno, ver cómo concilia esos deseos con las aspiraciones que tiene una parte muy importante de la población, hoy encabezados por las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas que se han convertido en un actor fundamental y que reclaman, y ya lo dijeron, van a estar reclamando cosas, y si hay políticas insuficientes o erradas, ellos han dicho que volverán a salir a las calles. Es decir, Bernardo va a tener que tener una enorme sensibilidad para un actor como fueron los pueblos originarios, que además fueron decisivos también en la derrota del golpe de Estado. Por eso fue una gran cosa que Bernardo, después de la toma de posesión en el Teatro Nacional, pasara al plantón del Ministerio Público e hiciera un discurso de gratitud a los pueblos originarios en una muy emotiva ceremonia, en un emotivo acto. Damos cuenta en la página entonces, Carlos, como habíamos hablado al finalizar el primer segmento del programa, nos vamos justamente al vecino México, junio, elecciones presidenciales, dos, entre comillas, favoritas, dos mujeres, sería la primera vez en la historia de México que llegaría a la presidencia una mujer. ¿Qué estás leyendo, qué estás observando? ¿Qué es lo que estás observando con mayor atención de lo que se está dando en este proceso electoral? Bueno, en primer lugar, yo diría que, como bien has dicho, dos favoritas entre comillas, porque en realidad Claudia Sheinbaum tiene en este momento una diferencia, o sea, Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena y sus aliados, tiene en este momento una diferencia de 20 puntos en relación a Xóchitl Gálvez, que es la candidata del PRI, del PAN y del PRD, o sea, la coalición de derecha, que me parece que ha tomado el nombre de Frente Amplio, robándole el nombre a al Frente Amplio del Uruguay, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta no es si Morena y sus aliados ganarán las elecciones de junio de este año, sino con cuánto porcentaje de votos lo van a hacer. Este es el reto decisivo. Morena y sus aliados se han planteado ganar digamos, con mayoría calificada. Esto quiere decir lograr 2/3 de los diputados y los senadores, o lo más que se le acerque,
para poder hacer reformas constitucionales, perdón, y poder empezar a hacer sí, estas reformas constitucionales y sobre todo reformar al Poder Judicial, que como en la Argentina, el Poder Judicial se convirtió ya en el partido judicial. Es el lugar donde está acantonada la oposición de la derecha. Justamente es un tema que también se repite en enorme cantidad de países de América Latina. Fue justamente el Poder Judicial que sacó a Lula de la candidatura y los metió 580 días presos para después confirmar que todas las acusaciones fueron falsas. Sacaron a Pedro Castillo, pusieron a Cristina fuera de circulación en la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Gustavo Petro contra las cuerdas todos los días tratan de dar un golpe de Estado. Rafael Correa tuvo que instalarse en Bélgica. Un tema muy, muy, muy clave de América Latina que la derecha sigue, como tú dices, enraizada en temas claves que, lo que tú decías también en el tema de Guatemala, ¿no? En la Fiscalía y en el Ministerio Público que lo tuvieron contra las cuerdas a Bernardo Arévalo. Ahora, también volvemos a la geopolítica. ¿Cómo está viendo su vecino del norte? Es decir, comparten 3.000 kilómetros de frontera y es el primer socio comercial, uno de los primeros socios comerciales de Estados Unidos de México. Le preocupa, le inquieta, le asegura cierta tranquilidad que esto sea la continuación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, yo creo que sí, en efecto, en este momento las relaciones de Estados Unidos y México están en un buen momento. Andrés Manuel y Joseph Biden han tenido, yo diría, hasta una especie de empatía, ¿no? Y de afecto. Porque mira, hay que ver las cosas. Joseph Biden, digamos, evidentemente su administración es una administración imperialista, y hay que decirlo con todas las palabras, pero él es también un socialdemócrata. Y yo le he escuchado incluso discursos que son hasta, yo diría hasta progresistas. Y en ese sentido ha habido una gran empatía entre Andrés Manuel y Joseph Biden. El problema, bueno, hay problemas espinosos. Creo que el problema migratorio es el gran problema que hay ahora en Estados Unidos, aparte del narcotráfico. Los Estados Unidos miran con mucha tranquilidad el hecho de que pueda ganar Claudia Sheinbaum el año entrante. Finalmente, Claudia va a seguir las políticas de Andrés Manuel, políticas que incluso que han bajado la violencia en un 20%, que han sacado a 5 millones de mexicanos de la pobreza, que han reducido la desigualdad de 36-1 a 36 a 16-1, que tienen 14 millones de pensionados, de adultos mayores como un derecho universal, que tienen becas y programas para 14 millones de jóvenes, con un crecimiento de la economía de 3.5%, las reservas, digamos, monetarias en su mejor momento y cosas interesantísimas como el hecho de que todos los estados del sureste o buena parte de los estados del sureste, su crecimiento de su PIB, digamos, es ahora por primera vez superior a los estados del norte. Esto es producto de todos estos grandes proyectos, Tren Maya, el tren transísmico, la refinería de Dos Bocas, en fin. Este gobierno ha sido, yo te podría decir que nunca me había sentido tan feliz con un gobierno como estos 5 años de Andrés Manuel, ¿no? El problema va a ser eh, eh, si Trump gana las elecciones. Ahí vamos a tener que ver cómo va a ser el gobierno de México para redefinir sus relaciones, sobre todo con el tema migratorio y actitudes muy impositivas, porque es la derecha neofascista, pues la derecha republicana que tiene carácter neofascista, la que llegaría a gobernar en caso de eso sucediera. Por último, entonces, Carlos, tú como sociólogo, como hombre que conoce de geopolítica, la pregunta del millón es, defínanos en pocas palabras, ¿cómo dices tú que es el estado de la democracia hoy en América Latina? Bueno, yo creo que
digamos que tenemos un segundo ciclo de gobiernos progresistas, pero el problema es que estos gobiernos progresistas no son tan fuertes como los del primer ciclo, ni con figuras como las de Chávez o como las de Evo o como las de Rafael Correa, ¿verdad? Son figuras incluso más moderadas, más debilitadas, y entonces yo creo que corremos el riesgo, por ejemplo, de que en Colombia vuelva a la derecha, en Chile vuelva inclusive José Antonio Cast y que sea presidente José Antonio Cast, que es expresión de una derecha neofascista, en fin, que el fenómeno Milei en la Argentina pueda repetirse en algunos otros países. No será en México, porque en México lo que estamos esperando es una profundización del proceso democrático y progresista, y en Guatemala apenas está empezando, y rodeado de figuras como la de Xiomara Castro en Honduras, eh, en fin, ¿verdad? Yo creo que pues es un panorama muy contradictorio, muy lleno de luces y sombras en este momento. Carlos Figueroa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por tu invitación, Jorge. De veras es un gran honor y una gran oportunidad.